Sala de Redacción. Bienvenidos a Sala de Redacción, este espacio de análisis, de entrevistas, de debate en las plataformas digitales de City TV bajo la dirección de Marta Beltrán. Usted nos puede ver y escuchar vía YouTube, también Spotify y en nuestra página web, con temas que le importan, por supuesto, a los bogotanos y a los colombianos. Hoy con información para los amantes del deporte y de la cultura del entretenimiento, la renovación del Estadio El Campín, el máximo escenario deportivo de los bogotanos, y por eso le voy a dar la bienvenida a mi invitado Edgar Miguel Cardona, director del proyecto de la Asociación Pública Privada para la renovación del Estadio El Campín del Grupo Ocencia. Bueno, Miguel, muchas gracias. Edgar Miguel, ¿cómo me le va? Buenas, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a Sala de Redacción. ¿Cómo está? Hombre, muchas gracias, ¿no? Feliz de estar aquí acompañándolos. Bueno, lo primero que la gente quiere saber es ¿cuándo arrancan las obras? Creo que es lo que todos queremos saber, ¿cuándo vamos a iniciar con este proyecto? En realidad el proyecto comenzó hace 8 años, ¿no? Esto no es son varias fases, ¿no? Y hemos pasado una gran cantidad de espacios de prefactibilidad, de factibilidad, de validación, de cierres financieros y cosas de estas. Hoy en día estamos ya con la empresa que va a construir el estadio, que nos va a acompañar durante toda esta etapa, ya haciendo todos los temas de curaduría y todo el ejercicio administrativo, técnico, financiero, para poder comenzar. Creemos nosotros que a partir de diciembre, enero del próximo año ya estaremos empezando con las obras. Con las obras. ¿Qué empresa es la que va a estar a cargo de esta renovación? Y además entiendo ya ha construido otros estadios en el mundo, ¿no? Claro que sí. Nosotros, luego de un trabajo muy arduo donde participaron empresas de diferentes latitudes, países, China, España, bueno, muchos en Europa, en Estados Unidos, Portugal, Colombia, la empresa que fue asignada para el desarrollo del proyecto fue la empresa ERG. ERG es una empresa británica que ha hecho obras en todos los continentes, más de 50 países tiene sede y ha hecho obras por más de, creo que el balance estaba por 150 billones de euros en obras que han hecho. Es decir, no es una empresa pequeña y es una empresa que ha hecho, entre otros, el Wembley. Estábamos viendo imágenes de cómo va a ser esta renovación del Estadio del Campín. Y pues son muchas cosas, no solo es el estadio, sino también vamos a tener nueva sede de la Filarmónica, centros comerciales, complejos gastronómicos. Usted dice, arrancamos entre diciembre y enero del próximo año. ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Ahí hay un ejercicio bien importante para tener en cuenta y es que la empresa constructora cada construcción viene con el mecanismo o el sistema de construcción y es totalmente diferente unos a otros. En este momento precisamente estamos en ajustes de determinar cómo va a ser la obra, cuál es la posición de cada uno de los espacios y cómo a través de eso vamos a empezar a desarrollar la instalación de cada una de las cosas. Esperamos tener en cuestión de un par de meses ya el 100% de la planeación desarrollada para poder que podamos compartir con todos ustedes. O sea, aún no sabemos con qué se iniciaría porque muchos decían, o bueno, inicialmente hace un par de años cuando se firmó, y se presentó el proyecto, iba a arrancar con la renovación de la tribuna oriental. Eso todavía no se sabe si es lo primero que se hará. Digamos que lo que uno presenta ante las entidades es el proyecto como lo tiene uno analizado. Nosotros hicimos este análisis a través de una empresa como BAC, una empresa de ingeniería española, y con L35, una empresa de arquitectura también española, y ese era el modo de transformación del proyecto como se tenía establecido. Cuando llega ya la constructora, empiezan a afinarse ese tipo de tuercas, ¿no? Entonces empiezan a decir, no, es que mi sistema constructivo se determina de esta manera y es mucho más rápido, efectivo y financieramente más viable de esta o esta otra manera. Estamos en este momento en ese proceso. Pero para los hinchas de Millonarios, de Santa Fe, que son la gran mayoría acá en Bogotá, en diciembre igual se podría utilizar el estadio, la grama como tal normalmente. Siempre va a ser así. Una de las condiciones que se puso por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para la realización del proyecto era garantizar que no paraba el fútbol. Cuando dijeron no garantizar que no paraba el fútbol, miramos diferentes sistemas constructivos que se tienen para esto y el que tenemos en nuestra fase de factibilidad, donde comenzábamos por la gradería oriental, luego las graderías sur y norte y por último la occidental, es
pues se han hecho más de 74 estadios en ese sistema, inclusive algunos de nuestros asociados han participado en ese tipo de obras, entonces nos parece que es una de las maneras más viables y tranquilizantes para todos los amantes del fútbol, de que nunca va a parar el fútbol. Siempre vamos a tener fútbol en el Campín, entonces, en el momento en el que estén haciendo las obras. Así es. Capaz se va a reducir un poco Claro. el número de aficionados, Sí, supone uno. creo que ese fue uno de los puntos que más se ha debatido con los equipos de fútbol, porque claro, al yo decir que voy no sé, a hacer un tratamiento en la gradería oriental o en cualquiera de las graderías, pues obviamente baja el aforo para los partidos de fútbol y eso pues para los equipos de fútbol no es lo más adecuado y por eso nos tienen en este momento buscando muchas alternativas diferentes para poder darle la tranquilidad a los amantes del fútbol y a los equipos capitalinos que vamos a pensar siempre en darle la mejor opción para ellos. Bueno, son 2,4 billones de pesos los que se van a invertir. ¿Ese monto todavía se mantiene? Sí, sí, es parte contractual dentro del proyecto. Bueno, y ya sabemos obviamente que se va a modificar las tribunas del estadio, incluso vamos a tener un techo retráctil. Las zonas aledañas, que mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que va a tener este proyecto en esas zonas aledañas de restaurantes, de sedes, además musicales, centros comerciales? Mira, cuando nosotros comenzamos este proyecto, lo primero que dijimos es, no, vamos a mejorar el estadio. Fuimos, hicimos análisis de estructura y todo, y dijimos, no, hay que tumbar y hacer un nuevo estadio. Y nos dimos cuenta que tumbarlo y hacerlo valía una plata, pero que uno de los riesgos más altos que se tenía era el tema de la gramilla, porque la convivencia entre los eventos culturales y los eventos deportivos era la gramilla, es el punto afín. Y hacer una gramilla retráctil, como en algunos estadios que le tienen como esconderlo allá debajo y toda la costoso. cosa, pues vale más que todo nuestro proyecto junto a lo que tienen en otros estadios. Entonces dijimos, bueno, no hay un cierre financiero para eso. Vamos a tener gramilla retráctil. Nos encantaría sin lugar a dudas, pero un cierre financiero con eso no era posible. Entonces lo que dijimos es la mejor manera de garantizar que la gramilla esté en el mejor estado posible es controlando lo que sucede dentro de la gramilla. Hace muy poco estábamos algunas personas pensando en qué está pasando con la gramilla del Estadio El Campín, que no está en buen mantenimiento y solo era darnos cuenta de cuánta agua había caído en Bogotá para darnos cuenta que la gramilla estaba tremendamente, se había utilizado más agua de la que se necesitaba por la naturaleza. Entonces, tener una grama sintética, un techo cubierto y una grama híbrida, que es una parte en sintético y una parte va natural. A ser híbrida la gramilla. Como cualquiera de los estadios en Europa sucede, porque claro, en Europa tienen las estaciones, entonces el invierno, la nieve y todo. Nosotros acá tenemos las heladas, que también es un fenómeno bastante fuerte, y lo mismo que la lluvia. Entonces poder controlar la cantidad de agua que le entra, la temperatura, la luz, nos va a dar la posibilidad de tener una mejor grama para el fútbol y poder minimizar los riesgos para los eventos culturales. Entonces, este fue un ejercicio que nos dimos cuenta que valía una plata y nos hizo entender que para poder que el estadio tuviera las condiciones que queríamos, necesitábamos aprovechar el resto del área y hacer algunas actividades que le ayudaran a tener un retorno financiero al proyecto y nos dimos cuenta... Antes de que entre en ese retorno financiero me nace una pregunta con respecto a lo de la grama y es, como no va a ser retráctil, pero sí va a ser mitad sintética, mitad natural. No es tan mitad, ¿no? Es un híbrido. 15%, Okay. 20% híbrido, el resto natural. Ok. ¿Qué se va a hacer para protegerla cuando haya estos conciertos? ¿Han diseñado algún tipo de, no sé, algún sistema especializado, se tapa, plataformas? Sí, así es. Lo primero es, cuando yo tenga el techo retráctil, entonces voy a garantizar la cantidad de agua que le entra, la cantidad de luz y la temperatura que tiene. Eso me va a ayudar a mejorar las calidades de la grama de una manera muy importante, que es algo como lo que le sucede hoy a los estadios profesionales en el mundo certificados por la FIFA, que tienen mucho control sobre lo que sucede dentro de la grama. Y la segunda cosa que es importante es que el sistema de cobertor que tiene hoy la protección del estadio, que
lo hemos tenido desde hace 8 años aquí en Bogotá y que ha generado la posibilidad de tener cada vez más partidos y más conciertos. Es un cobertor que ha sido certificado no solo en Colombia, hoy en día lo tienen en Argentina, en México. Siendo colombiano, el producto original ya está en muchas partes del mundo, inclusive en Europa lo están utilizando porque tiene muy buenos resultados. Si vemos en los últimos conciertos, la parte que se denota con decoloración no es donde estaba el público, es donde estaba la tarima o donde estaba el sonido, donde estaban esos elementos estructurales que tienen los conciertos, no donde estaba el público. Donde está el público no tiene ningún inconveniente. Entonces, el problema no es la gente, el problema son los equipos que hay que colocar encima de la tarima y por eso tener un techo retráctil también me ayuda a que todo eso venga descolgado del techo y no... Ok, los equipos cuando esté listo van a venir descolgados del techo. Así es, como muchos de los estadios en Europa. Claro, eso sí sería una protección muchísimo mayor de la grama que ahora va a ser híbrida. Nos decía, entonces es más costoso tener este sistema de grama híbrida y ustedes idearon un tipo de... un ecosistema que nos ayudara. Para financiar también esto. Claro, apenas nos dimos cuenta, bueno, entonces hagamos el estadio. Uy, no es remodelar, es hacer uno nuevo. Uy, no, pongámosle techo. Entonces nos dimos cuenta que el modelo financiero del estadio como estadio y no más no daba la rentabilidad, no podía tener un cierre financiero, entonces dijimos hay que atacar otro tipo de áreas en el ecosistema y cuando tú vas a los proyectos en Europa, en los Estados Unidos, te das cuenta que ellos involucran dentro del proyecto, si tú vas hoy al Wembley, al lado está el centro comercial, al lado hay un hotel, al lado hay unas viviendas, hay todo un ecosistema alrededor de esto porque no es un área que debe vivir solo para el partido de fútbol, sino que es un área que tiene que estar viva permanentemente. Nuestro estadio es un estadio privilegiado, está en el lote más importante de la ciudad. Si tomáramos un metro y midiéramos Bogotá de norte a sur, estamos en todo el centro. Si lo medimos de occidente a oriente, está muy, muy bien ubicado. Entonces nuestro estadio va a tener centro comercial. Centro comercial, la idea es que tenga una clínica de tercer nivel, vamos a tener un hotel de más de 240 habitaciones, vamos a tener el auditorio de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y eso es importante entender, teatros, auditorios y auditorios filarmónicos. Eso es un tema tecnológicamente muy, muy desarrollado para poder que todos los amantes de la música y todos los que disfrutamos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es una de las más premiadas a nivel de Latinoamérica, pues que podamos ir y disfrutarlo en un sitio totalmente acorde. Pues es algo que... ¿Restaurantes también? Así es, zonas gastronómicas. ¿Dónde estaba la zona del colesterol va a ser? No en ese punto exactamente, va a ser en otro espacio, pero va a estar el Palacio del Colesterol, soñamos. O sea, van a incluir, que fue muy polémico en algún momento que se decía que iban a sacar a los vendedores del Palacio del Colesterol, ellos van a tener como otra zona también. Estamos con don Carlos, que es el presidente de la asociación, y doña Juliet, trabajando para poder que nos acompañen en este proyecto gastronómico. Qué bueno. Muy autóctono, sí. Todo esto pinta muy bien y está divino. Estamos en 2025. ¿Cuánto tiempo ustedes calculan que esto pueda estar ya finiquitado con toda la renovación y todo esto que estamos mencionando? Restaurante, centro comercial, hospital, sede de la Filarmónica. Bien, ahí hay dos cosas para tener en cuenta. La primera es que la alcaldía, el IRD y los entes de control no me permiten comenzar a construir hasta que yo no muestre que tengo el 100% de la plata. Y si tengo el 100% de la plata, el primero que tiene afán de construir somos nosotros. O sea, aún no está el 100% de la plata. Estamos en este momento en el cierre financiero, entregándole al IRD todos los soportes. Una vez se comienza la construcción, calculamos 4 años para estar construidos, es decir, 2029 deberíamos estar con el 100%. O sea, si arrancamos diciembre de 2025, enero de 2026, para diciembre de 2029, enero de 2030, esperaríamos tener todo este complejo espectacular. El grupo Sensia, que está encargado de esto, además, son varias empresas privadas las que se unieron, ¿no? Las que van a poner esta plata. Así es, esto es un consorcio. ¿Cuántas empresas en general son? Así es, esto es un consorcio. Los consorcios tienen varias características. Lo primero, nos piden unos temas de experiencia, entonces debo tener dentro de los socios alguien que sepa de construcción,
y que haya construido estadios para poder que se diga, venga, le estoy dando esto a alguien que sabe hacer esto. Que sepa. Lo segundo, en el tema financiero, pues debemos estar acompañados de una compañía que sepa manejar estos volúmenes financieros y esta La cantidad de experiencia. dinero. Y lo tercero, en términos operativos, pues que haya alguien que sepa manejar la operación de un complejo tan grande como el que vamos a desarrollar. Entonces, hay empresas muy grandes detrás de esto y alrededor de ellas hay unos grupos financieros, bancas de inversión que aportan y apoyan. Esto tiene una parte también de los bancos, no toda la plata es de privados, también hay muchos bancos involucrados que nos van a acompañar y muchas empresas y marcas que van a estar con nosotros, ¿no? Bueno, yo quiero preguntarle por la capacidad del estadio que se va a ampliar. Se hablaba inicialmente 46.500, ¿se mantiene todavía en esa capacidad? Luego de una ¿O lo van a ampliar? O... No, luego de que hablamos con el señor alcalde y estuvimos en varias reuniones, él siempre ha dicho que nuestro estadio debería estar dentro de los más grandes y se hizo un promedio importante y creemos que vamos a estar sobre las 50.000 personas o poco más. A 50.000 mínimo es la idea. Así es. Bueno, eso es una muy buena noticia, porque muchos se preguntaban, oh, pero es que 46, ahora se sube un poco, ¿no? Solo se subiría a unos 3.500. ¿Por qué llegaron a esa capacidad? Bueno, Bogotá es gigante, ¿no? Tiene 10 millones de habitantes. A mí me gusta mucho esa pregunta y te la agradezco por dos cosas fundamentales. Lo primero es que hay que entender nuestro suelo. Bogotá está abajo, cuando hicimos los apiques para la parte de estructura, pues es que a 1,5 metros esto es agua. Entonces, cada vez que yo subo 1 metro hacia arriba, tengo que hacer una columna más hacia abajo. Entonces, subir una gradería es muy costoso por los volúmenes de materialización de esas áreas. Entonces, no es tan fácil como decir que si hago un estadio para 5.000 vale 5 pesos, entonces para 10 vale 10 pesos, no, porque en la medida en que voy subiendo tengo que invertir mucho más en ese ejercicio y eso hacía que financieramente se volviera muy costoso. Primero eso. Y segundo es, cuando tú vas a la realidad de nuestro mercado, el estadio Nemesio Camacho ha tenido durante los últimos 25 años un promedio de fútbol de los dos equipos de Bogotá, Millonarios y Santa Fe, unos aforos aproximados entre los 12.000 a 15.000 personas. Ahora que tenemos artistas tan importantes como Falcao, que han hecho un impacto importante, y marcas que han estado acompañando y estimulando a esto, hemos subido a capacidades de 20.000, 22.000 abonados en uno y 10.000 en el otro. Poder tener un estadio de 50, 60 o 70.000 personas, pues no va a hacer que esté lleno todas las veces, sino solo cuando hay un clásico, solo cuando hay un partido de estos, y financieramente no podemos gastarnos la plata pensando en 1, 2 o 3 partidos, versus una el resto decisión del tiempo. más financiera. Claro. Y bueno, tuvieron en cuenta las asistencias. Ahora, ¿para conciertos no hubiera sido mejor que fuera más grande? Hay una cosa bien importante, los conciertos, digamos que las estructuras en el mundo que han hecho que los conciertos grandes vengan, siempre están acompañadas de los estadios, de infraestructuras muy sólidas. Hay como tener ser un colonizador de potreros y hacerlo en campos y cosas así, que eso está muy bien para festivales o algo así, pero para conciertos de talla mundial, sin lugar a dudas, los estadios son los espacios donde se hacen este tipo de actividades. Y en ese sentido, lo que hemos buscado es que el sistema del techo cubierto pueda cargar más cosas, que nuestra gradería sur va a ser retráctil para poder que el área de producción sea mejor. Eso va a ayudar a que la capacidad sea muy buena y que los tiempos de montaje y desmonte sean rápidos, que eso es uno de los problemas que tenemos con los partidos de fútbol, y que sea mucho más económico para el promotor del evento poderlo realizar. Creo que ahí compensamos un poco el ejercicio. Esta pregunta es un poco más para los románticos y es, ¿el estadio se va a seguir llamando Estadio Nemesio Camacho del Campín o va a cambiar de nombre?
El estadio fue donado, o el lote fue donado por don Nemesio Camacho, bueno, el nieto de don Nemesio Camacho, y una de las condiciones que se puso en la donación es que el estadio sería un estadio de fútbol y que se llame Nemesio Camacho como su abuelo. Efectivamente, eso va a seguir sucediendo, el estadio será un estadio de fútbol y será llamado Nemesio Camacho. La parte de El Campín, que digamos que es como coloquialmente lo conocemos, efectivamente tendrá seguramente el nombre de alguna marca que nos acompañe. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, director, para ir cerrando entonces varias conclusiones y usted me dice entonces, diciembre de este año, enero del próximo estaríamos arrancando obra, vamos a tener grama híbrida que me parece muy importante, techo retráctil, además del techo bajarían los equipos para los conciertos que protegerían la grama y subimos la capacidad a 50.000 personas, bueno, más todo lo que va a tener el estadio en sus alrededores, restaurantes, centros comerciales, clínicas y la sede de la Filarmónica de Bogotá. Estamos en lo cierto, ¿cierto? Estamos en lo cierto, vamos a tener un ecosistema donde van a interactuar muchos, arte, cultura, entretenimiento, comercio, salud, deporte, y la idea es darle a Bogotá un espacio para que todos los bogotanos, colombianos y turistas puedan venir a disfrutar en un escenario moderno, actualizado, digno para Bogotá, ¿no? Y que esperemos en las próximas semanas, meses, tengan ya ese cierre financiero para que les digan, háganle, ya pueden arrancar obra. Y que podamos ver unos renders bien espectaculares de cómo serán los detalles. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por sí. estar en Sala de Redacción. Gracias. Y ustedes no se despeguen de nuestras plataformas digitales, nos reencontraremos en una próxima edición de Sala de Redacción y sigan con nuestra programación en plataformas digitales. Sala de Redacción.